Bueno, gracias por el tiempo de todos, por la puntualidad. Vamos a dar inicio con nuestra primer día del Congreso Virtual de Reinvención e Innovación de las Industrias. Vamos a empezar con nuestro reconocido conferencista Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo alimentario y divulgador científico, pues como les estaba comentando, de España. Allá es de tarde, por aquí estamos algunos de día. Pero esperamos que puedan disfrutar de esta conferencia. Vamos a tener un espacio al final para poder tener preguntas y respuestas por medio del chat. Así que le cedo el espacio a Mario y muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tu conocimiento. Un placer enorme. Pues nada, vamos a arrancar sin más con un poquito la presentación que os he preparado. Para mí, yo os decía antes, ¿no? Fuera de lo que es el inicio, digamos, oficial, que es un placer auténtico estar aquí en conexión con todos vosotros. Normalmente, pues aquí en España, todas estas cuestiones de seguridad alimentaria, de inocuidad de alimentos, se abordan desde una perspectiva muy local, ¿no? Porque al final el hecho de estar en la Unión Europea te da un marco legal diferente y muy unificado, y sé que en muchos de los países, por no decir en todos, ¿no? Desde los que nos estéis escuchando, nos dicen por aquí que no hay audio. Puede ser, se escucha bien, ¿verdad? Quizá es un problema de este compañero que tengo aquí el chat abierto. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien acá. Vale, pues debe ser un problemita de esta persona, a ver si lo puede resolver. Os decía que lo que es el marco de la Unión Europea, pues normalmente tenemos como esas normativas, y aquí en España también todo muy localizado, pero es verdad que cuando pones el foco en otros países y te enfrentas un poco, ¿no? A ese mundo global al final en el que vivimos, vemos que hay muchas diferencias. Yo con esta charla la voy a abordar muy desde el punto de vista de la comunicación. Ahora os haré una breve presentación, ¿no? De a qué me dedico y de quién soy, para que entendamos un poco el contexto de estos microbios patógenos, aunque lo vamos a centrar en Salmonella, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Cómo podemos, de alguna forma, ¿no? Todos los consumidores profesionales de la industria, luchar, y desde todos los eslabones, desde la propia fabricación de alimentos, restauración, hostelería y en nuestra propia casa, ¿no? En nuestro propio hogar, cómo podemos mantener a raya estos microbios patógenos. Simplemente por hacer una breve presentación para que me conozcáis. Mi nombre es Mario Sánchez, como decíais, ¿no? En la compañía de la presentación, soy tecnólogo de los alimentos, que es una profesión que aquí en España se obtiene esta titulación cuando se estudia el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En otros países de Latinoamérica, hasta donde yo sé y donde me consta, creo que no se llama exactamente igual, pero tenemos Ingeniería en Alimentos, seguramente haya pues personas licenciadas en temas de microbiología, ¿no? Y en otros ámbitos sanitarios adyacentes. Pero bueno, es una carrera al final que da una perspectiva muy amplia formativa de toda la parte de microbiología, de alimentación y de inocuidad, y es un poco mi formación. Con el paso del tiempo, gracias a ella, he ido profesionalizando mi labor en redes sociales, ejerciendo labores de comunicación y de divulgación científica, y a día de hoy pues ejerzo esa labor en varios proyectos. Uno de ellos es mi blog, que comenzó pues todo esto de esta andadura a través de un blog en internet que se llama Sefifood, y a raíz de ahí pues formé mi propia empresa, mi propia agencia de comunicación y divulgación científica, que es Destacando, y como os decía, en relación pues hago diversas apariciones en medios de comunicación nacionales. También escribo en medios de comunicación de prensa escrita digital, que aquí sí que quizá por alcance de lo que es internet y la red, pues quizá algunos me conozcáis, ¿no? Por algunos medios que tienen repercusión más global. Y es un poco mi trayectoria. Al final yo intento, desde el punto de vista más riguroso posible, acercar todas estas cuestiones de inocuidad y de seguridad alimentaria al consumidor final. Estoy como a medio camino entre los profesionales de la industria, ¿no? Y esas personas finales que muchas veces generalmente desconocen pues todos estos aspectos, ¿no? A los que nos dedicamos y que son tan apasionantes y tan importantes en el día a día, ¿no? Entonces, por centrar un poquito, son términos que seguramente muchos o la mayoría conozcamos, pero cuando hablamos de seguridad alimentaria yo me suelo enfrentar, ¿no? a algunos problemas, porque la gente de a pie, este concepto, ¿no? De seguridad e inocuidad alimentaria no suele entenderse muy bien, ¿no? Digamos que al público general es un término que puede dar lugar a dudas. En este sentido, quizá también, pues muchos lo sabréis, seguridad alimentaria se puede entender de dos formas, como food security. Aquí, cuando traducimos al inglés, hay dos acepciones. En este sentido, food security sería como la traducción literal, ¿no? De seguridad alimentaria del español al inglés, y habla de esos suministros, ¿no? Esos alimentos que suministramos de forma suficiente a la población para alcanzar con sus necesidades nutricionales o energéticas. Es decir, un país que tenga food security quiere decir que tiene la capacidad suficiente, ¿no? Para nutrir, para alimentar a sus ciudadanos, a esa población, de forma satisfactoria. Esto no tiene por qué ser lo mismo que la
seguridad alimentaria entendida como food safety, que quizás es el término que más entendemos y utilizamos o aplicamos los profesionales, ¿no?, de la seguridad alimentaria. En industria, cuando hablamos de food safety, hablamos de esa capacidad para suministrar alimentos seguros a la población que no entran ni en riesgo de intoxicación alimentaria, de enfermar, ¿no?, por el consumo de alimentos, que es algo que desgraciadamente en muchos países es algo más difícil de controlar, más habitual, ¿no?, que quizá en la Unión Europea. Por eso vamos a ver a lo largo de la presentación sobre todo diferentes cifras, métricas e informes de cómo afectan estas intoxicaciones, sobre todo centradas en salmonela, en la Unión Europea en relación al consumo de carne, de pollo, y vamos a orientar eso un poquito, pero también con una perspectiva, ¿no?, más general. Simplemente me quería, ¿no?, introducir en la presentación, la charla con esta diferencia, porque a veces es complicado, ¿no?, hallar cuáles son esos diferentes puntos de vista, ¿no? Esta food security y food safety. Digamos que nosotros nos enfocamos más desde el punto de vista de la inocuidad en food safety. Dicho eso, algo también que me parece interesante que conozcáis, ¿no?, algunos antecedentes históricos que tenemos tanto en España como en la Unión Europea en relación a la seguridad y a la inocuidad alimentaria, pues pasan tanto por intoxicaciones o brotes masivos, ¿no?, tanto relacionados con salmonela, que ahora veremos que últimamente, de hecho, aquí en España tenemos bastantes alertas y también casos de brote de intoxicación recientemente en algunos productos relacionados como también huevo, y luego veremos el tema del pollo, ¿no?, concretamente cómo está aplicado, pero digamos que en ese entorno avícola de aves es donde, como ya sabréis la mayoría también, ¿no?, puede estar presente salmonela. Simplemente a modo de un repaso histórico, pues en España tuvimos el síndrome tóxico del aceite de colza, que fue algo bastante notable, un aceite que estaba adulterado, que no era apto para consumo humano y que provocó una intoxicación masiva, ¿no?, en muchísimas personas que a día de hoy todavía arrastran secuelas. Y eso hizo que el término colza, ¿no?, esta tipología de alimento tenga muy mala fama aquí en España. De hecho, en los etiquetados, en las etiquetas, no suele aparecer la palabra colza por ningún sitio, se usan otros sinónimos. Luego, a nivel un poquito más general, más mundial, quizá esto seguramente pueda sonaros más, ¿no?, tenemos el tema de la enfermedad de las vacas locas, que fue lo que originó un poquito, al menos aquí en la Unión Europea, todo el sistema de seguridad alimentaria y de inocuidad que tenemos montado a nivel legal, ¿no? Eso propició, pues, la creación de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, años más tarde. Estas vacas locas fue un síndrome, ¿no?, también global, donde se produjo un traspaso de una enfermedad que era más habitual, ¿no?, por así decirlo, en animales hacia los seres humanos, donde se percibían síntomas bueno, y problemas para la salud muy graves relacionados con temas neurológicos, cerebrales y demás, por priones, que es un tipo de agente infeccioso que no es ni un virus ni una bacteria, está ahí un poco a medio camino. Cuando esto nació, pues a los científicos les pilló muy por sorpresa, y digamos que este fue el origen de todo el sistema de seguridad alimentaria que tenemos en la Unión Europea, pasando por ese libro blanco, también en España por la creación de AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y luego recientemente algunos que, si bien han tenido menos recorrido o menos alcance, hay algunas crisis relacionadas con bacterias como Escherichia coli, como Listeria monocytogenes, y recientemente unos brotes que han afectado a un centenar de personas aquí en España relacionados con el ámbito de la hostelería por la famosa tortilla de patatas española, que es una preparación muy típica donde se utiliza huevo, patata, y generalmente se cocina poco, se mantiene el grado de coagulación de esta proteína de huevo en niveles que son un poquito inseguros para el consumo, ¿no? De hecho, es bastante curioso porque eso ha hecho que toda la normativa y legislación reciente que tenemos en España se ha tenido que actualizar, diciendo, oye, la tortilla de patatas española, para garantizar la ausencia de salmonela, tenemos que aplicar al menos 63 grados hasta el centro del producto, cuando la recomendación oficial siempre ha sido de utilizar o alcanzar al menos los 70 para matar a salmonela. En cambio, a veces jugando un poquito, ¿no?, y manteniendo ese equilibrio entre las preferencias gastronómicas y lo que manda la inocuidad alimentaria, se ha llegado incluso a rebajar un poquito estos grados para poder de alguna forma justificar, ¿no?, esa ingesta de tema gastronómico. Eso al final son un poco, para poner un poco ese contexto, me gustaría que conocierais, ¿no?, un poco lo que tenemos en España y en Europa. Aquí pues simplemente algunas de estas noticias, ¿no?, del año 2000, también el tema de las vacas locas, que tuvo una gran cobertura, ¿no?, en medios de comunicación. Recientemente, que este no lo hemos mencionado antes, pero un caso también porque tiene que ver con Listeria monocytogenes, donde pues hubo varias personas que llegaron a morir, también abortos en mujeres embarazadas, al final una bacteria, ¿no?, que si bien hoy no vamos a centrarnos en ella, también sin duda es bastante preocupante, ¿no?, y también puede tener cierta relación con productos cárnicos. Y esta es la noticia, ¿no?, de esta última
brote de intoxicación que os comentaba con tortillas españolas, ¿no? Que aquí a fecha de la noticia pues tenía 40 afectados y digamos que hasta hace un mes o así se contabilizaron más de 100 casos, ¿no? Dentro de esto, bien sabéis, ¿no? Los profesionales de la industria alimentaria, tenemos por un lado todo el tema de noticias de prensa que a veces salen y que desinforman un poquito, y también se habla mucho de fraude alimentario, porque claro, una cosa es que alguien se intoxique por consumir un producto y otra es un fraude alimentario, porque el fraude alimentario puede llevar intoxicaciones alimentarias o puede que no, ¿vale? Esa es un poquito también la diferencia. Al final, el fraude alimentario se define como una sustitución malintencionada, ¿no? Que puede venir pues, de un etiquetado incorrecto, de cambiar una materia prima por otra de menor coste, pero no tiene por qué llevar siempre a un peligro hacia la salud. Aunque indudablemente, al tratarse de un producto adulterado, fraudulento, el riesgo de que perjudique la salud del consumidor es mayor porque no va a haber un control oficial, ¿no? De las autoridades. De esta forma, pues el fraude alimentario ha propiciado, ¿no? Esas faltas de controles sanitarios, también muchas noticias aquí en España relacionadas, por ejemplo, con un producto que es el atún rojo, simplemente como mención, ¿no? Que aquí en España, por programas de televisión que aparecen en televisión nacional, se da mucho a conocer, ¿no? Este tipo de fraudes. Hay programas de televisión que se dedican especialmente a bueno, hablar de estos temas, a veces con más rigurosidad, a veces con menos, buscando siempre un poquito, en ocasiones, ese sensacionalismo, pero desde luego es una buena labor que permite que estos temas de cara a la población se conozcan más. Este es bastante más antiguo, se habla de también un escándalo con carne de caballo, donde se cambiaba, pues bueno, se etiquetaba como vacuno, pero realmente lo que mostraron los análisis posteriores es que esta carne provenía de caballo, ¿no? Que es un tipo de carne que no sé en vuestro contexto cómo estará extendido. Aquí al menos en España no es tan habitual y a la gente decir que comes carne de caballo es como un poco, bueno, raro, ¿no? Es bastante paradójico porque aquí sí que hay otros tipos de carne de caza, que según la zona concreta de España puede tener mejor percepción social, por así decirlo. En cualquier caso, es un producto que no debería estar en esa etiqueta o si aparece, aunque no lleve un riesgo para la salud del consumidor, desde luego debería etiquetarse como tal, ¿no? En este caso se hacía por un fraude relacionado con un tema económico. Y hay también un producto muy típico de España, que es el aceite de oliva, si es virgen, virgen extra, que aquí hay un montón de fraudes. Os hablaba antes del aceite de colza, que tuvo esos brotes de intoxicación, eso fue algo bastante grave porque era un aceite tóxico. Aquí hablamos de aceites que se etiquetan como de mayor calidad, con esa calidad virgen extra, y que en ocasiones ni siquiera, pues, hablamos están en un peldaño muy inferior, ¿no? De calidad, pueden ser aceites refinados, de una calidad que incluso compromete la seguridad del producto. Ahora, recientemente, esta noticia es antigua, pero hablamos de la semana pasada, ha surgido otro caso bastante notable en la parte de Andalucía, que es el sur de España, donde hay muchísimos aceites que también se han detectado como fraudulentos, ¿no? Es algo, por desgracia, bastante habitual, quizá tiene que ver con esa naturaleza del producto. En este sentido, hay un concepto que es muy interesante y muy necesario, que es la trazabilidad alimentaria. Seguramente muchos también estéis familiarizados con ella, ¿no? Que es esa capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de las distintas etapas de producción, transformación y distribución de alimentos. Porque es verdad que a veces si hay un fraude alimentario, seguramente el manipulador, la persona que fabrica alimentos, pues al ser intencionado o no, le da un poco igual el producto, cuál es el camino a seguir. Pero si tú eres un empresario honesto, que hace bien las cosas, que has tenido un problema de una intoxicación microbiana por un error humano, que eso puede pasar, a ti te interesa que la trazabilidad alimentaria, es decir, que seas capaz de seguir en todo momento por dónde van tus productos, tus materias primas, cuándo llegan, de dónde llegan, en qué condiciones vienen, y cuando el producto sale por la puerta de tu almacén y va a un supermercado o a otro tipo de establecimiento de venta, debes saber en cada momento por dónde pasa todo eso y si hay un problema ser capaz de retirarlo, ¿no? Con esos lotes, con esos sistemas de trazabilidad. Todo esto permite que ante cualquier brote, posible intoxicación, problema microbiano, sea con salmonela o con otro patógeno, ¿no? Podamos retirar el producto. También tenemos, que aquí vamos a entrar un poquito en partes de estadísticas y cosas que van a ser muy interesantes. Ahora veréis cómo vamos a ir ligando todo, ¿no? Con el tema de la salmonela y el pollo. Tenemos las alertas alimentarias, que es un concepto que se utiliza mucho en España y en la Unión Europea bajo un sistema estandarizado de notificaciones, donde cuando se percibe que pasa algo de esto, no hay un error, oye, a lo mejor yo he hecho todo lo mejor que podía, pero mi producto sale de la fábrica, pues me entero después que ha tenido por un análisis de laboratorio externo que a lo mejor supera los límites legales de salmonela y oye, esto hay que paralizarlo porque si no hay un riesgo para el consumidor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el producto ya está en el supermercado, ya está en el establecimiento de venta. ¿Qué se hace entonces? Pues cuando se detecta ese problema se hace una notificación en una red general, ¿no? de
de alertas que hay tanto a nivel español como de Unión Europea, donde se coordinan las diferentes agencias sanitarias, y eso hace que a través de los lotes y de esa trazabilidad se detecte ese grupo de alimentos concreto que, si bien está en el supermercado o de camino al supermercado, podemos retirar, y de esta forma vamos a poder minimizar esos daños, ¿no?, mediante este sistema de alertas alimentarias. Claro, alertas alimentarias hay diferentes niveles. No es lo mismo que un producto esté muy contaminado por salmonela, que supere esos niveles, o que a lo mejor simplemente es un fallo de etiquetado o que no se ha declarado un alérgeno correctamente, que aunque es algo que puede ser muy perjudicial, hablamos de que lo va a ser para un grupo pequeñito de la población y que quizá es algo que se puede solventar de una forma más sencilla. Dentro de aquí hay diferentes niveles. Esas alertas son, como te decía, notificaciones oficiales a través de los canales de distribución, donde se implican los organismos, las agencias, y al final es un sistema que garantiza, ¿no?, en este entorno de la Unión Europea, que los alimentos que consumamos sean seguros. Aquí entramos un poquito en métricas, informes. Este es la memoria del último año que tenemos registrado, porque al final estas cosas van un poquito con retraso, en el sentido de que un año se analiza todo lo del año anterior. Las últimas de las que tenemos constancia son del año 2021, ¿vale? Hablamos del sistema SCIRI, que es el Sistema Coordinado de Intercambio de Información. Es un sistema que se utiliza aquí en España por parte de AESAN, de esa Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y aquí nos avisa de algo bastante curioso, que es un incremento, ¿no?, a lo largo de los años los casos de alerta, ¿no?, mejor dicho, de expedientes de alerta, porque luego puede ser que se traduzca en una alerta real o no, de avisos. Y es bastante curioso porque, si hablamos de esa seguridad alimentaria, de esa inocuidad, pues tendríamos que pensar, ¿no?, oye, con el paso de los años esto va mejorando. ¿Cómo puede ser que en 2021 tengamos, pues no el doble, pero bueno, bastante cercano al doble, o desde luego muy superior que en el año 2017, ¿no? Pasamos a tener 473 notificaciones de alerta. Aquí vemos una rotura absoluta de gráficos y de métricas, claramente a raíz de la pandemia, ¿no?, de tema del COVID-19, cuando todo esto, pues sabemos todo lo que pasó, ¿no? Digamos que la industria alimentaria tuvo que incrementar muchísimo sus controles a todos los niveles, sus sistemas de alerta, de rastreamiento, y esto ha tenido un beneficio indirecto, ¿no?, que es que, a pesar de que pueda parecer que hay más problemas, realmente no los hay. Simplemente tenemos mejores sistemas de detección y ahora hallamos problemas que antes a lo mejor pasaban desapercibidos. De esta forma, aunque la línea general va a ser a que las alertas y todo tiende a hacerse mejor, también se han incrementado algunos límites legales de microorganismos, de ciertas sustancias. Entonces, con el paso del tiempo, algo que vemos así, ¿no?, y pensaríamos, joder, va todo mal, ¿no? Cada año está la cosa peor que antes. Realmente lo que se está haciendo es mejorar esos sistemas de control, ¿vale? Ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos productos, que creo que esta es información que os puede interesar, porque siempre que hablamos de estas alertas, al menos aquí en España, se tiende a pensar que los alimentos de origen animal, ¿no?, aquí vamos a hablar mucho de pollo, de carne, suelen ser los que más problemas dan. Pero es que, si miramos las métricas, curiosamente hay casi un empate. De hecho, los productos o alimentos de origen vegetal llevan más, tienen más alertas, ¿no?, en esta memoria concreta de España, que los de origen animal, un 41% frente al 38%, lo cual es cuanto menos llamativo, ¿no?, porque mucha gente piensa que los alimentos de origen vegetal no pueden intoxicarnos, porque, oye, las bacterias solo van a estar en ese pollo, en pescado, en productos frescos y perecederos, pero los de origen vegetal también, si no los desinfectamos y tratamos de forma adecuada, al final vienen del campo, de esa tierra donde también hay patógenos, ¿no? Entonces es normal que también haya alertas. Pero para la población general esto no suele ser así. Suelen pensar, ¿no?, por esa naturaleza que tienen alimentos como el huevo o el pollo, que solo están allí principalmente. Luego, esto que tenemos aquí del 9% que pone en MECA son materiales en contacto por alimentos. Son, pues, esos envases que a veces causan algún tipo de problema, y luego tenemos una categoría aparte de otros productos. Dentro de ello, y ya entrando simplemente en productos de origen animal, también solemos pensar mucho que es la carne, que es el pollo, que es, bueno, son estos alimentos de origen animal, quizá que se consumen más dependiendo del contexto. Aquí va a variar mucho del país, pero aquí en España también se suele consumir más carne, mucha más carne que pescado, ¿no? De hecho, el consumo de carne global creo que es algo general, ¿no?, que se suele dar más que el pescado, pero en cambio la mayoría de alertas en España vienen del pescado. Es otro dato curioso, ¿no?, que es, oye, quizá que esto rompe un poco con los pensamientos habituales que tenemos. No quiere decir que en pollo no vaya a haber patógenos, salmonela, eso lo veremos ahora seguidamente, ¿no? Pero sí que nos permite darle una vuelta y pensar, oye, realmente hay otros productos también que suelen tener una mejor fama, una mejor promoción, porque también son muy saludables, y eso no es innegable, ¿no? Pero el pescado, en este caso, vemos que tiene muchas más sistemas de, o en este caso, notificaciones de alerta, lo cual es cuanto menos curioso. Y luego vemos también, pues, bivalvos, leche, ovoproductos,
y a edulcorantes y otros productos. Pero me parecía interesante no ver esa comparativa de, oye, que el pescado, ojo que supera aquí la carne, ¿no? En tema de estas alertas. En ese sentido, pues dentro de esas alertas vemos de mucho tipo, relacionadas con propios patógenos, como podemos ver aquí de Listeria monocytogenes y bastantes, que ya sabéis, y aunque vamos a hablar de Salmonella, Listeria por lo general es una bacteria mucho más preocupante y que tiene tanto una tasa de letalidad como de daño hacia la salud de los consumidores mucho mayor, aunque tenga menos incidencia, al menos en la Unión Europea. Y aquí también vemos algunos de Salmonella. La mayoría de alertas que vemos de Salmonella tienen que ver sobre todo con el huevo y no tanto con el pollo, ¿vale? Ahora veremos después un poquito por qué, porque es verdad que ahí también hay un poco de mito dentro de que pues puede afectar mucho, ¿no? En pollo crudo, en pollo fresco, pero veremos esas diferencias también. Y simplemente por ver algunas de estas alertas, estas son de 2022, a ver aquí. Tenemos también, pasando ya y centrándonos en los microbios patógenos, que os decía, oye, vamos a hablar mucho de Salmonella, pero por definir simplemente qué es un patógeno, creo que todos también lo sabemos, ¿no? Que son aquellos microorganismos capaces de causar enfermedades que vienen transmitidos por los alimentos, ¿no? Se verían como ETA, esas enfermedades de transmisión alimentaria, que son pues principalmente bacterias, virus, mohos y parásitos. Dentro de todos ellos, pues tenemos estos amigos no en miniatura. Va a ser Salmonella el protagonista de hoy, pero tenemos muchos otros. Listeria monocytogenes, Campylobacter, que si bien no vamos a centrar tampoco la charla de hoy en ello, que sepáis que es una bacteria que en la Unión Europea tiene muchísima más incidencia que Salmonella. Luego veremos gráficos, pero prácticamente el doble de casos de intoxicaciones y es bastante más desconocida. De hecho, cuando planteamos aquí la charla con los compañeros de Grupo INVE, dijimos, oye, vamos a profundizar en Campylobacter, en Salmonella. Al final decidimos centrarnos más en Salmonella, porque es más conocida y creo que os puede resultar más interesante este punto de vista, pero que sepáis que Campylobacter, a pesar de ser más desconocida, tiene muchos más casos de intoxicación y es mucho más preocupante a nivel al menos de la Unión Europea y seguramente a nivel mundial, solo que quizá no está tan controlada o rastreada. Eso lo veremos ahora después. Primeramente, y una mera también aproximación a estos conceptos de intoxicaciones alimentarias, infecciones alimentarias, se suele hablar mucho de término general de intoxicación alimentaria aquí en nuestro entorno, pero no siempre lo que sucede es una intoxicación alimentaria. De hecho, cuando hablamos de Salmonella, Salmonella es una bacteria que a nivel estricto no causa intoxicaciones, lo que causa son infecciones. ¿Por qué? Porque los microorganismos patógenos funcionan de diferentes formas. Hay algunos que lo que hacen es sintetizar toxinas, o sea, componentes tóxicos de origen químico que van a provocar daños en el organismo, pero al margen de la bacteria. Es decir, la bacteria funciona, se desarrolla en el alimento y cuando alcanza cierto nivel de bienestar o en ese entorno donde puede desarrollarse, empieza a generar toxinas para sobrevivir, ¿no? Para de alguna forma mantenerse en ese alimento. Algunas son Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, pero Salmonella no. Salmonella es una bacteria que generalmente lo que hace es reproducirse por ella misma y cuando nos intoxica y nos enferma y nos causa la temible salmonelosis, es porque ella misma ha crecido dentro de nuestro organismo o bien en el alimento y lo hemos ingerido, nos lo hemos comido y hemos ingerido una cantidad de bacterias lo suficientemente alta para provocarnos la enfermedad. Pero que sepáis que a nivel estricto no es lo mismo una intoxicación y aunque se habla de intoxicación a modo general, siendo estrictos, salmonela o salmonelosis sería más bien una infección alimentaria. Cuando aglutinamos ambos términos, se habla de toxi-infección alimentaria, que es ya una palabra un poco más difícil quizá de ver y que yo personalmente, como ya os decía, comunico y divulgo mucho en medios de comunicación a público general, tendemos a obviar esto un poquito y usar siempre la palabra intoxicación alimentaria porque es lo que la población entiende. Pero es importante saber también que cada bacteria funciona de una forma diferente porque de esa forma y conociendo su método de actuación y de reproducción seremos capaces pues, de luchar contra ellas, ¿no? En este caso, Salmonella debemos saber que crece eso, al margen de esas toxinas. Este es un poco los fases del crecimiento microbiano, también de forma muy breve. La mayoría de patógenos se reproducen así, empiezan con una fase lag o de latencia, donde van adaptándose al medio, es decir, ellos cuando llegan a un alimento, por ejemplo esta fresa, ¿no? Van a empezar a adaptarse. Entonces digamos que el nivel de bacterias, de patógenos, se mantiene estable. Pero llegará un punto en el cual han empezado a ingerir bastantes alimentos de una forma bastante notable y se encuentran en un ambiente idóneo y propicio para que crezcan y entonces viene el crecimiento, la fase exponencial, hasta llegar a un punto que es la fase estacionaria donde ya el sistema no da más de sí porque ya el alimento se ha consumido casi por completo, los nutrientes se agotan, el agua se agota y el sistema se estabiliza, quiere decir que crecen los mismos microbios que mueren. Hasta llegar a un punto, inevitablemente, como todo en esta vida, ¿no? Que todo pues, va cuesta abajo, esa fase de muerte donde
se acaban agotando los nutrientes y la mayoría de microbios mueren. Entonces esta sería un poco la curva o el modelo lineal habitual en casi todos los patógenos. Esto es lo que nos permite que, pues partiendo de una sola bacteria, en poquísimos minutos, en poquísimas horas, nos podemos llegar a plantar con millones de bacterias a partir de una sola, ¿no? En este ejemplo de Salmonella vemos que se reproduce más o menos cada 20 minutos, 15-20 minutos sería un poco la media, también dependiendo de la temperatura y de ciertas condiciones, a unos 20 y algo, 20 grados, que es una temperatura ambiente más o menos ya tirando hacia calor, pues sería un poco la temperatura habitual, ¿no? Entonces, las bacterias que hacen van duplicándose a partir de una sola, nacen dos. Luego, a partir de esas dos, van a nacer otras dos a partir de cada una. Entonces, es un modelo exponencial. Por eso se habla de que las bacterias crecen exponencialmente. Aquí tenéis pues, este gráfico que creo que es muy ilustrativo, ¿no? Donde podéis ver que en 2 horas pues, la cantidad de bacterias es enorme y si seguimos prolongando en el tiempo y haciendo estos cálculos, ¿no? Que cada hora las bacterias van a multiplicarse por 8, en unas 5 horas tenemos esta cantidad de bacterias en 32.000, ¿no? Incluso en mejores condiciones y pasadas más horas llegamos fácilmente, ¿no? A los millones de bacterias. Volviendo un poquito a ese sistema y retomando también con Salmonella, vemos que este sistema de coordinado, este informe de SCIDI, nos arroja algo que esto creo que no hay casi nada, no hay ninguna duda en todo el mundo, que la mayoría de alertas y de problemas que vienen en alimentos, hablando de esos tipos de patógenos, vienen de las bacterias. Aquí vemos que es a partir de un 76%, ¿vale? Las bacterias es un tipo de patógeno que suele ser, donde está incluida Salmonella, ¿no? La predilecta, ¿no? La mayoría que causa este tipo de problemas. Después tenemos biotoxinas y los virus con una incidencia bastante menor, algunas toxinas como la histamina que tienen que ver con temas de alergias también, de pescado, parásitos, hongos y levaduras y los priones, que estos priones es lo que hablábamos antes relacionado con el tema de las vacas locas, si recordáis, ¿no? Que es un agente como externo muy extraño. La mayoría son bacterias y atención, novedad, sorpresa, ¿cuál de todas ellas creéis que es la más propicia? Pues inevitablemente no es Salmonella. Os decía que Salmonella es una de las más famosas, si bien ahora veremos que en términos europeos no quiere decir que esto se traduzca en intoxicaciones reales, porque la otra, que era Campylobacter, supera por mucho, pero en alertas y en problemas que detectamos a nivel de industria, de producto terminado, de producto procesado, Salmonella es una de las, casi por el triple, ¿no? Un poco más del doble, que E. coli, de las que afectan en niveles de alertas, es decir, en productos en los que se detectan fallos. Luego también al final veremos por qué sucede esto, ¿no? Y por qué aquí, por ejemplo, Campylobacter no está tan presente, a pesar de que es un patógeno muy habitual del pollo. Pero es bastante curioso y explica por qué en España, pues, y en todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo concreto, Salmonella supera por bastante al resto de bacterias, a pesar de que quizá no es o no va a ser tan perjudicial o tan problemática como la propia Listeria, ¿no? Que mencionábamos antes. Aquí vemos pues ese detalle de otras, como también los norovirus, que es uno de los tipos de virus más habituales en alimentos, Anisakis, los MOS, Bacillus cereus, etcétera, ¿no? Y simplemente entrando un poquito en esa parte también de, oye, recomendaciones concretas que vemos con con los alimentos. Al final vamos a hablar mucho de pollo. Creo que la mayoría está todo centrado en el tema del pollo, pero hay un alimento que es inevitable hablar de él si hablamos de Salmonella y que está muy relacionado con el pollo, con las aves, que es el huevo. Es uno de los alimentos que también en casa y en el entorno doméstico van a tener un mayor riesgo de Salmonella, porque pues generalmente está en esa cáscara, ¿no? Esa cáscara que sale de la cloaca de la gallina, donde puede arrastrar esos restos de heces y al final es un material que, al menos aquí en España y en la Unión Europea, no está permitido lavar los huevos. No se pueden lavar. Tampoco se pueden comercializar a venta final con restos visibles de suciedad, de esas heces. Entonces, claro, es un poco paradójico el tema de no lavarlo, es porque como la cáscara es un material poroso, es decir, tiene como pequeños agujeritos por los que, bueno, al final es una finalidad que tiene el huevo para intercambiar gases y sustancias entre el exterior y el interior. De alguna forma podemos decir que el huevo respira, pero si lavamos el huevo, esa suciedad de la cáscara puede arrastrarse hacia adentro y puede hacer que el alimento acabe contaminado. Entonces, a nivel legal, no se puede lavar los huevos antes de suministrarlos, también porque se va a degradar la cutícula, que es esa membrana protectora que tiene el huevo, y va a disminuir en general la vida útil. Dentro de ello debemos saber que lo que se recomienda también en casa es, oye, pues si los tienes que lavar, porque a veces es muy habitual la práctica de
comprarlos por canales no oficiales, personas que, bueno, mi vecina me vende los huevos de su granja que son muy naturales, muy ecológicos. Eso desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria es más arriesgado, obviamente, pero es una práctica que se da en todos, yo imagino que en todos los países del mundo, más en zonas rurales. Aquí hablamos a nivel legal, ¿no?, de huevos que se suministran por los canales oficiales. Si hablamos de esos productos más arriesgados y sabemos que van a venir sucios, lo habitual sería que intentáramos limpiarlos en seco y si usamos agua simplemente que sea justo antes de cocinar y de prepararlos, porque si lavamos y degradamos la cutícula al almacenar en frío durante largos periodos, pues se va a acabar deteriorando, ¿no?, el producto. Entonces, bueno, a nivel general es eso, también almacenarlos en temperaturas de refrigeración. Y aquí en España tenemos ese problema concretamente con la tortilla de patatas, porque a nivel gastronómico nos gusta mucho tomarla poco hecha, cruda, en algunas zonas se toma casi líquida y eso es un riesgo enorme. Y aquí la mayoría de intoxicaciones alimentarias por salmonela vienen de este producto, que entiendo que es un producto muy local y que por eso en otros países del mundo no, quizás salmonela no tiene tanta asociación con el huevo, ¿no? Pero es que en España es donde más se produce. De hecho, hay muchos casos de también se suele hacer en bocadillos, ¿no? Como un sándwich de pan donde se mete dentro esa tortilla y es algo que normalmente se prepara en diferentes establecimientos a pie de calle y que no se refrigera correctamente, se deja toda la mañana a temperatura ambiente y claro, esas condiciones climáticas, si partimos ya de un alimento poco cocinado y después está durante largos periodos de tiempo almacenado sin frío, va a hacer que esa salmonela crezca, ¿no?, a sus anchas, por así decirlo. Entonces, bueno, este es un poco el problema principal, pero obviamente salmonela es un alimento que aquí es lo que más seguro que conocéis, ¿no?, que está, mejor dicho, salmonela es un patógeno muy implicado, ¿no?, en el pollo fresco, en el pollo crudo. Al final, todo lo que tenga que ver con las aves es ese entorno, ¿no?, el huevo, el pollo crudo. Hablamos de un alimento que también tiene esos riesgos, por ejemplo, en el ámbito doméstico, que se recomienda mucho o hace mucha gente, lavar el pollo debajo del grifo para retirar esos restos de suciedad, de sangre que puedan quedar. Y al final, con este tipo de prácticas, lo que estamos haciendo es esparcir todos esos patógenos por el fregadero de la cocina, por la superficie de donde cocinamos, y el riesgo de que Campylobacter se distribuya por toda nuestra cocina es muy alto. Entonces, tampoco se recomienda que el pollo se lave bajo el grifo, ni tampoco pues, en entornos industriales. Al final es un alimento que si cocinamos adecuadamente a unos 65, 70 grados centígrados, es decir, que el pollo no esté crudo, que esté bien hecho, por lo general Campylobacter ya va a morir. Vamos a destruir a la bacteria y no tenemos que preocuparnos de nada. En este caso es más sencillo garantizar que la bacteria muera que en el huevo, porque en el huevo tenemos todos esos hándicaps, ¿no?, esas particularidades de que la cáscara es porosa, de que es complicado, pero aquí hablamos de un alimento que si lo cocinas bien, lo puedes comer tranquilamente y a priori debería ser más sencillo gestionar esa inocuidad, ¿no?, del alimento. Entonces, alguna de esas recomendaciones es evitar lavarlo, cocinar a temperatura suficiente, también en refrigeración, por supuesto, y sobre todo no tomarla con estos platos que están ahora muy de moda, al menos aquí en Europa, en España, de carpaccios, tartares, que se aplican mucho con pescado, con sushi, que es comerlos crudos, bajo ningún concepto hacerlo con el pollo, porque sí que es verdad que el pollo es un alimento, que también veremos ahora después algunos gráficos centrados en pollo y salmonela, que está predominantemente y en su mayoría contaminado de forma natural por Campylobacter. Lo que pasa es que como solemos cocinarlo y no es un producto que tenga tanto riesgo asociado a consumirlo crudo, pues no se manifiesta en intoxicaciones tan concretas asociadas a pollo y siempre lo asociamos a huevo, al menos aquí en Europa, ¿vale? También tenemos otro producto que puede contener salmonela, que si bien es menos habitual, lo que es carne picada, que principalmente viene también del vacuno, ¿no? Puede ser también carne picada de pollo perfectamente. Ahí en ese caso tendríamos el doble combo, ¿no? Porque hablamos de pollo que ya de por sí tiene ese riesgo microbiano y encima está picado. ¿Qué pasa con la carne picada? Que al tener una mayor superficie de exposición, digamos que tiene más zonas o más, sí, superficie para que crezcan esos patógenos. Entonces, por eso estos productos duran mucho menos tiempo, su vida útil es más corta y son mucho más perecederos. Y esas medidas de inocuidad alimentaria, de seguridad alimentaria, deben incrementarse y es muy... bueno, es un producto también que, si sabéis, pues se manipula frecuentemente con las manos, sobre todo si hacemos mezclas, ¿no?, de diferentes carnes. Es un producto que lleva mucha manipulación detrás y eso conlleva que el riesgo microbiano aumente, ¿no? Sobre todo por esa alta exposición a los patógenos y también por el tema de la manipulación tanto en los establecimientos como en la propia industria, ¿no? Esto pues también deriva en esas hamburguesas, salchichas y otros cárnicos, donde también Escherichia coli es un patógeno que puede estar habitualmente presente. Y encarando un poquito la parte final, ¿vale?, que más o menos sería un poco la parte final de la charla, ahora pues dejaremos también unos minutos
y resolvemos dudas, que veo que también hay mucha actividad por el chat y demás. Ahora hemos visto el informe de España, tenemos el informe de la Unión Europea, el último también del que tenemos constancia, que es este de 2021, de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten desde los animales hacia el ser humano. En este caso, provienen de los alimentos, porque al final este informe, por ejemplo, pues no recoge productos vegetales, casi siempre va a recoger productos de origen animal porque son pues las carnes, pescados, productos que son animales que consumimos y que pueden llevarnos esas intoxicaciones. Entonces, vamos a bucear un poquito en algunas cifras, ¿vale? Para que veáis, lo primero de todo, aunque después lo detallamos también, el tema de la salmonela. Como os decía, veis que aquí Campylobacter es la campylobacteriosis, que es la enfermedad que provoca esta bacteria, duplica prácticamente el número de casos, más de que lo duplica más, porque aquí hablamos de 60.000 en salmonela y aquí es más de 120, es más del doble de los casos de campylobacteriosis que tenemos en la Unión Europea anuales frente a salmonela, lo cual es bastante paradójico porque la mayoría de productos, de intoxicaciones pueden provenir del pollo y de otros alimentos, ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, en general también quiero que veáis un poquito esa evolución de casos, en concreto, y hablando de la salmonelosis, pues en 2017 teníamos anualmente cerca de 100.000 casos, ¿no? 91.000, 2018 más o menos igual, aquí subió un poquito a 91.858, y ya con el paso de los años ha ido bajando, ¿vale? Aquí sí que vemos una ligera subida en 2021 que los expertos y generalmente se atribuye a esos mayores controles y mayores detecciones a raíz de la pandemia, ¿vale? Por eso veis que en 2020 a 2021 sube un poquito, pero por lo general apreciamos una disminución bastante notable de casos desde el año 2017, que es el último que se me suele mirar 5 años atrás en estos informes, se tienen como esos registros, ¿no? Entonces vemos que por lo general todo va hacia mejor, ¿no? Los sistemas se mejoran, todo se controla, los límites legales también se incrementan y todo esto hace que al final el producto, los alimentos que consumimos sean cada vez más seguros. Dentro de ello, vemos también en el caso concreto de España, pues una similitud, ¿no? de desarrollo. En 2017 había 9.000 casos y ahora en 2021 apenas detectamos, bueno, 3.900, 4.000 es mucho menos de la mitad, ¿no? Aquí se ve quizá un incremento mucho menor. Aquí lo bueno de estos informes de la Unión Europea es que nos facilitan también datos por países. Entonces permite filtrar y ver también cuáles son los países que mayormente están implicados en estas cositas. Aquí también hay un hecho que no... Uy, me he ido para atrás. Quiero irme para atrás, no me deja. Ahora, os decía que hay un hecho que no he mencionado muy importante, por supuesto, en la Unión Europea, que es la salida de Reino Unido, todo el tema del Brexit. Esto, de hecho, en los informes es curioso, se menciona cómo a partir de estos últimos años esas cifras que antes contaban con Reino Unido ya no se tienen en cuenta para las intoxicaciones, o si se tienen en cuenta se mencionan como una parte, como un añadido. Eso también puede influir y de hecho influye mucho en las cifras totales de intoxicaciones que a veces muestran estos, estos alimentos y estos, en concretamente todo el tema del pollo con la salmonela, ¿no? Os decía que aparte de esos casos, ¿vale? Esto que hemos visto, retrocedo una vez más, estos son casos de intoxicaciones aisladas, ¿vale? Aisladas que se detectan en los sistemas de salud, sistemas sanitarios, donde aquí, pues, aquí cuando la gente va al médico, de hecho, por legislación, el médico, el doctor, tiene de forma obligatoria que, de alguna forma, informar si hay una salmonelosis o si es una intoxicación, infección alimentaria habitual, tiene que notificarlo al sistema de datos y eso hace que luego quede recogido en este tipo de informes, ¿no? Es un sistema bastante de seguimiento habitual. ¿Qué pasa también? Que esto creo que es importante mencionarlo. Como bien sabréis, muchas veces si padecemos una intoxicación o una enfermedad alimentaria, la mayoría de personas, tanto en Europa como en cualquier sitio, en España también, nos quedamos en casa porque pensamos que es un dolor de barriga, se nos va a pasar al día siguiente y por lo general, ya os digo que aquí pues tenemos, ya sabéis, sistemas sanitarios que a priori son bastante punteros a nivel mundial. Aún con esas la gente no va al médico por cualquier cosa, la gente tiende a no ir al médico si puede. Entonces se queda en casa y estas cifras también hay que tener en cuenta que pueden estar infravaloradas. Es decir, pueden estar muy infravaloradas porque la mayoría de gente que tiene a lo mejor una salmonelosis, si no es muy grave, se queda en casa y no va al médico, entonces no se contabiliza, ¿vale? También que lo tengamos en cuenta. Os decía que son intoxicaciones aisladas y ahora vamos a ver los brotes alimentarios. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando
2 o más personas, es decir, a partir de 2 individuos, tienen la misma enfermedad transmitida por alimentos después de comer o beber lo mismo. Es lo que se atribuye normalmente muchas veces a bares, a restaurantes, a establecimientos de hostelería, como eso lo que os he enseñado antes de la tortilla española, aquí en España, ¿no? Sería un caso de brote, porque afecta a muchísima gente a la vez a partir de haber comido en el mismo sitio, incluso en el mismo alimento. Esto, claro, a nivel de industria restauración, perdón, de industria a supermercados, se puede contabilizar si ese sistema de alertas, por ejemplo, falla y un producto defectuoso contaminado llega al mercado. Imaginaos que se contamina un lote entero de una pechuga de pavo o de pollo que a lo mejor en la fábrica, en el tratamiento térmico, no se ha alcanzado los 65-70 grados y el producto sale de la fábrica con un nivel de salmonela bastante alto, ¿no? Y la gente pues en el supermercado empieza a contaminarse, a intoxicarse y hay cientos de casos. Eso también es un brote, ¿no? Porque a partir de ese mismo caso, producto, alimento, no tiene que ser del mismo envase concreto, de la misma loncha de pechuga, pero sí que del mismo producto, ¿no? La gente se intoxica toda la vez. Entonces, es un brote. ¿Y qué se nos dice aquí con los brotes? Pues aquí que Salmonella, aunque sea la segunda, es un poco la perdedora porque le gana Campylobacter y tiene esos 60.000 casos que son, podemos pensar a veces que son pocos y que son muchos, pero bueno, son los que son y han ido, como hemos visto, bajando a lo largo del tiempo. A pesar de ello, Salmonella es la bacteria de las que más, creo que es la que más, si no hay alguna que se le acerque, al menos este año es la que más brotes de intoxicación alimentaria ha causado, 773. Y asociados a esos brotes hay 6.750 personas enfermas. Y en cambio, Campylobacter, que tiene casi el doble de casos, más del doble, perdón, 127.000, veis que en brotes no sale tan vencedora, por así decirlo. Son 249 frente a los 773 de Salmonella, ¿vale? En cambio aquí pues tenemos muchos menos brotes y muchas menos intoxicaciones. Esto se puede atribuir a esa cultura, porque claro, esto no es solo de España. Si fuera de España yo os diría, oye, mi razonamiento y mi lógica es por el tema de la tortilla de patata, porque quizás penséis que es una exageración, pero es un producto que en España se consume mucho en bares y restaurantes, poco cocinado y que causa muchos brotes. Y a nivel de la Unión Europea, vamos a reflexionar y a ver por qué sucede esto también. Pero antes de ello, os quiero enseñar para desmentir también y quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Porque aquí venimos a hablar de pollo, pero como veis hemos hecho un marco muy general porque creo que es inevitable hablar solo de ese alimento cuando hay tantos agentes implicados. De todos estos brotes que veíamos antes de salmonela, de estos 773, ¿cuáles son los alimentos mayormente implicados? El informe nos lo dice que el 39 brotes de estos 773 son de huevos y productos derivados del huevo. ¿Veis? Como os decía, el huevo es un alimento que tiene mucha cabida. 24 a partir de productos, aquí habla de productos mezclados, entendemos como productos preparados, ¿no? Productos finales. 15 casos de productos de panadería, 14 de carne de cerdo, nos lo especifica bastante, y productos relacionados, embutidos, etcétera, y 11 a partir de vegetales y de zumos. El pollo no está por ningún sitio. Es decir, a pesar de que el pollo es un alimento que de forma natural, de forma intrínseca, puede contener y contiene Campylobacter en una gran mayoría de casos, a pesar de ello, no está implicado en estos brotes de salmonela al menos, ¿vale? Esto puede obedecer a muchas cuestiones. La mayoría de ellas van a tener que ver, de eso ahora lo veremos un poco en estas conclusiones, van a tener que ver con que al final, como os decía, si el pollo crudo tú lo acabas cocinando, los tratas térmicamente de forma correcta, es mucho más fácil acabar con estos riesgos. Entonces, la mayoría de casos de salmonelosis es una bacteria que tiene más presencia generalmente en el huevo que en el pollo, a pesar de que también está muy presente, ¿no? En el pollo suele estar esa Campylobacter, que como yo lo quería centrar mucho en salmonela, aquí en las conclusiones creo recordar que no lo hemos puesto, si no ahora lo matizaremos, pero para que os hagáis una idea, según este mismo informe, de todas las muestras que se analizaron de pollo crudo, creo que eran no eran tampoco muchas, eran 6.000, 7.000 anuales, concretamente de carcasas de pollo para engorde, se cogían muestras del cuello de las aves, ¿vale? De estos pollos, el 75%, atención, tenía Campylobacter. Hallaron que tenía Campylobacter de forma natural. Ahora, tenía algunas cepas, o sea, algunas bacterias muy poquitas. Muestras que en una cantidad suficiente como para ser preocupante, creo recordar que era un recuento de 1.000 unidades formales de colonias, creo que es lo que marca la legislación. Esto es Campylobacter, por eso aquí pues, no he profundizado tanto, pero ese porcentaje de, digamos, Campylobacter problemático en pollo, creo que se quedaba en el 25%, es decir, el 75% de muestras tenían Campylobacter, lo cual quiere decir que la mayoría del pollo que consumimos, al menos en nuestro entorno, de forma natural, va a tener esa bacteria.
pero no se tiene por qué traducir en que sea tan peligroso como se piensa, ¿no? Y esto puede extrapolarse también a salmonela, porque a lo mejor de 75 pasamos a un 25, ¿vale? Son simplemente gráficos, métricas que quizá, pues, dicho así y sin ver directamente es más complicado de entender, pero la prueba de esto es que el pollo realmente, o a modo de resumen, no tiene una incidencia tan real en la Unión Europea como nos pensamos, a pesar de que yo mismo y los que estamos en medios de comunicación divulgamos y hacemos mucha información en pos de, oye, vamos a prevenir que la gente lleve cuidado al manipular pollo, luego cuando vemos las cifras reales de intoxicaciones, al menos de salmonela, vemos que no se traduce en tantos casos. Y eso puede obedecer a que la mayoría de personas no consume el pollo crudo. Por suerte, yo creo que por suerte, ¿no? El pollo es un alimento que, aunque hay gente que lo come crudo, poco cocinado, no suele ser tan apetecible y no suele ser tan ventajoso comerlo así. Entonces, la mayoría de personas tiende, ¿no?, a de alguna forma cocinarlo completamente y eliminar esos riesgos. Dicho eso, ya pues abordando un poquito las conclusiones y sí que ya el final de la conferencia, de la ponencia, como os decía, salmonela es la segunda infección gastrointestinal transmitida en alimentos que se notifica, ¿no?, en seres humanos y es una de las principales causas, yo aquí diría, es la principal de brotes alimentarios, a pesar de que sea la segunda, como os decía, en casos de intoxicación, es la que más brotes provoca. Pero como habéis visto, la mayoría no tienen que ver con el pollo. Sí, racionalmente con el huevo concretamente y con otros alimentos, pero el pollo crudo no. Y un poco la hipótesis o la conclusión que se puede sacar es por esa forma de consumo que no es tanto en crudo, ¿no? Y luego también tenemos que los 5 principales serotipos o cepas de salmonella involucrados en infecciones a humanos es la que más salmonella enteriditis, Typhimurium, Typhimurium monofásica, infantis y salmonella derby, que si no recuerdo mal, esta variante derby afecta sobre todo a cerdos. Infantis creo que sí que se puede encontrar más en pollos, al igual que en enteriditis, ¿vale? Pero bueno, eso simplemente es a nivel microbiológico la cepa o el microbio ya concreto con nombre y apellidos. En general, siempre que hablamos de salmonela, creo que la mayoría lo sabréis, es el grupo completo, ¿no?, de esas cepas microbianas. Dentro de ello también podemos concluir que es esto que os estaba comentando antes, que lo que os he mencionado era Campylobacter, pero como hablamos de salmonella, que es un poco la bacteria que más nos interesa hoy, la proporción de muestras positivas en el matadero, atención, para pollos de engorde, hablamos de este mismo informe de 2021 de zoonosis, nos decía que de todas las muestras que se analizaron, el 14% en pollos de engorde era positivo. Es decir, había salmonella en una cantidad suficiente como para causar una enfermedad, al menos ser preocupante. Luego tenemos un 7,4 en los pavos, que también son pertenecientes, ¿no?, a esas aves, porque al final se habla mucho de pollo, pero el pavo, que también es un alimento, un animal que aquí, al menos en Europa, tiene mucho auge porque se considera, ¿no?, como una carne más saludable y hay bastante cultura de este tipo de producto, también va muy asociado generalmente a este tipo de bacterias, así que tampoco no solemos estar muy pendientes al tema del pavo también. Vemos que en cerdos es 1,7 por salmonela y en ovejas 1,2. Esta conclusión, o la conclusión, ¿cuál sería? Que al final los pollos debemos llevar cuidado porque aunque no se traducen luego en intoxicaciones, sí que en origen hay salmonela en el pollo en un porcentaje, quizás pensemos que no muy alto, pero un 14% de un total de muestras es bastante. Y si trabajáis en industria lo sabréis, es una cifra bastante importante. Quiere decir que estos animales de forma natural en su origen van a tener siempre esa bacteria. Después, la industria con sus buenas prácticas, funcionando bien y correctamente, junto a los consumidores que traten el producto de forma adecuada y con esa cultura de cómo hay que consumir algunos alimentos, todo eso va aglutinado, ¿no?, y va a hacer que al final los riesgos disminuyan. Pero que sepamos que aunque no haya tantas intoxicaciones de salmonela y pollo en el mundo real o en la etapa final, sí que en origen vamos a tener bastante contaminación en los pollos de engorde, que es el que se consume, ¿no?, se utiliza para consumo humano. Y luego también tenemos que esto, a modo de conclusión, creo que es interesante, por eso vais a ver un poco aquí estas diferencias. Aquí sí que analizamos, y os he puesto pues números y cifras concretas. En 2021 se recolectaron 73.238 unidades de muestreo de alimentos listos para comer, que son los ready to eat, pues se abrevian como RTE, con una proporción muy baja de positivo por salmonela, es decir, 0,23. ¿A qué puede deberse esto? Pues se debe principalmente a que los productos listos para comer son productos que aquí en España y en la Unión Europea se ven muchos, son productos que vienen ya envasados, que son pues sándwiches, bocadillos que van en máquinas expendedoras refrigeradas, también platos preparados que a lo mejor simplemente hay que calentar en el microondas o en el horno, pero no por una necesidad microbiana, sino porque el producto, digamos, que ya viene preparado de la industria, es como una comida preparada casi para tomar. Si se calienta simplemente por una cuestión de placer, de que nos gusta más tomarlo caliente. Estos productos ya vienen de la industria con su tratamiento térmico, con su envasado adecuado,
usando algunas tecnologías como atmósferas modificadas, y eso hace que el producto, que los productos listos para comer no tengan casi riesgo de salmonela. Un 0,23 es nada, porque la industria, como ya llevan tratamiento térmico, es fácil, ¿no? Eliminar ese riesgo con unos 65 o 70 grados de cocinado. Entonces, a pesar de este número alto de muestras, aquí sí vemos que los listos para comer, salmonela tiene un porcentaje muy pequeñito, ¿vale? Aún así, dentro de ellos, de este 0,23 que es ínfimo, las proporciones más altas de positivos son para carne y productos cárnicos de porcino, o sea, de cerdo, un 0,82, y de hierbas y piezas aromáticas 0,72. El resto se va repartiendo en diferentes categorías, pero el pollo, una vez más, tampoco aparece, no tiene una presencia tan importante. Y por último, terminando con salmonela, al igual que teníamos los ready to eat, los alimentos listos para consumir, también tenemos los no listos para comer, los NRTE o NRTE, ¿no? Que aquí hablamos de 400, casi medio millón de unidades, atención a lo que se analiza anualmente de todos los países de la Unión Europea, obviamente. Al final, si divides, pues es un esfuerzo más conjunto, no es tanto, pero casi medio millón de unidades de muestreo. Y aquí la proporción de muestras positivas por salmonela se dice que es bajo, el informe dice es bajo, un 2,1, pero ya es bastante, un poquito más alto que lo de antes, que era un 0,23, ¿vale? Que veamos por aquí. ¿A qué obedece esto? Principalmente obedece a que los no ready to eat, productos no listos para comer, son aquellos que no llevan tratamiento térmico, es decir, que no se han calentado. Bien podría ser piezas de pollo, muslos de pollo, productos para cocinar en barbacoa, es decir, pollo crudo, y otro tipo de alimentos que no es apto o no está listo para comer porque tú lo tienes que cocinar en casa, no te lo puedes comer crudo. A ver, te lo puedes comer, pero ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Vas a tener un alto riesgo de intoxicarte. Entonces, simplemente hacer esa diferenciación, y aquí sí que vemos que cuando el calor térmico del tratamiento térmico no se aplica de la industria, el porcentaje sube. Y aquí sí que vemos que la mayoría, carne y productos cárnicos, se lleva un 2,2, y dentro de ese porcentaje los pollos de engorde, una vez más, tienen un 4,4%. Es decir, vemos que si el producto se trata térmicamente, el riesgo de salmonela y de pollo es muy bajo, pero si no se trata térmicamente, es un no listo para comer, hay un riesgo más alto, y ahí el pollo suele brillar porque es un alimento que de forma natural va a tener tanto estas bacterias patógenas como la propia salmonela, ¿no? Y una vez más, los pavos, el pavo, ¿no? Muy cerca de los pollos de engorde, esta especie, 4,4 y 3,6. Y estas fueron, pues, las categorías, los alimentos con mayor proporción de positivos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que podemos concluir es que salmonela es más preocupante en pollo crudo que en alimentos preparados, por esa naturaleza de cocinado, ¿no? que veíamos antes. Y con esto creo que vamos más o menos bien de tiempo, quizá he dejado un poquito de tiempo para las preguntas. Por aquí termino, os agradezco mucho por vuestra atención y nada, espero que os haya resultado interesante, y cualquier cosita que queréis comentar, duda, pues encantado de resolverla. Gracias, Mario. Sí, tenemos un par de preguntas aquí Sí, síganme. en chat. Voy a empezar pues, de abajo para arriba. Nos preguntan, ¿existe algún dato estadístico de la prevalencia de salmonela en la industria avícola en España? Buena pregunta. ¿Algún dato estadístico de prevalencia de salmonela en la avícola de España? Creo que tan detallado no, porque ya digo, estos informes que yo he de alguna forma desentrañado son a nivel de la Unión Europea, que sí que nos dan datos oficiales, porque al final este informe que yo os he traído es de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Alimentación, Nutrición, perdón. Puede ser que haya algo, tendría que investigarlo, de hecho lo puedo mirar y ver en detalle, porque hasta donde yo sé a nivel oficial no, pero sí que puede ser que la propia industria avícola tenga algún informe a nivel interno, que eso es otra cosa. Lo que no sé si lo hacen público, cómo funcionan. Desde luego, algo tiene que haber, porque yo os digo que a nivel legal sí que se controla mucho la parte de salmonela. Pero no sé decirte si tan al detalle a ver, los datos oficiales, que al final son los que los consumidores y los comunicadores manejamos, son estos, donde sí que hemos podido ver, ¿no? Alguna pincelada, pero es verdad que los datos concretos de salmonela y avícola que os he dado son en Europa. Dentro de este informe, que es accesible, este informe que os he mostrado aquí, que hemos basado casi toda la charla, si ponéis en Google Zoonosis Report EFSA 2021, lo podéis ver entero, y quizás sí que encontréis ahí alguna acotación más aproximada. Ok. Tenemos aquí otra. Dice, buen día, ¿existe alguna ley en España o Unión Europea para el control de huevo comercial o de mesa, manejo y manipulación? Aquí sí que hay, yo sí que tengo más presente, sobre todo relacionadas con el tema de hostelería. A nivel de la Unión Europea hay normativas que hablan
a nivel industrial, de límites legales, todo esto que os decía, de límites de comercialización de salmonela, de todos estos patógenos, de hecho bastante controlado, porque ese huevo, por esa naturaleza que tiene, que os decía, en la cáscara, es un alimento realmente problemático, aunque llega con las mejores condiciones y no podemos garantizar que esté libre de salmonela. Sí que es verdad que hay límites, es decir, tú no puedes comercializar por los canales oficiales un huevo que supere X cantidad de salmonela, eso se analiza a nivel de lotes y sí que está controlado. Y luego en España tenemos normativa concreta para la manipulación en la hostelería, en los bares y restaurantes. ¿Vale? Por ejemplo, se nos dice que no podemos usar huevo fresco, huevo crudo para preparaciones donde no se calienta el huevo. Aquí también hay en España, ya os digo, si digo alguna cosa de gastronomía que me equivoque, por a lo mejor en algunos de otros países también se da un plato parecido, pero aquí tenemos un producto que se llama ensaladilla rusa, que es a partir de mayonesa, ¿no? Esa salsa elaborada con huevo, que no se puede utilizar, no se puede utilizar lo que es el huevo crudo en la elaboración en la hostelería, porque es una materia prima o un ingrediente que no se calienta, es una salsa fría, que si tú lo haces en casa o lo haces de forma casera, no va a tener un tratamiento térmico porque si no el producto pues te lo carga, no funciona. Entonces ahí está, por ejemplo, prohibido por ley que se utilice huevo para hacer este tipo de preparaciones. Lo que se utiliza es huevina, que es un ovoproducto, un derivado que la propia industria ya se trata térmicamente, ¿vale? Es un producto que ya digamos que antes de hacer la mayonesa se coge el huevo, la clara aislada o la yema del huevo, o los dos juntos, se hace una pasteurización a una temperatura más bajita que no termine de coagular el huevo y así se vende pues, en botellitas un producto que ya es seguro para el consumo y que te ahorra todo este riesgo de salmonela. Entonces, con esa materia, con ese producto, ya puedes preparar pues en hostelería todo lo que quieras. Pero eso sí que está, hay tanto normativa europea como de España para el huevo, sí que la hay. Nítido. También tengo otra pregunta por acá. ¿Por qué si los casos de capilobacteriosis doblan a los de salmoneliosis de la industria es Sí. más concentrada en la detección de salmonela? Bueno, realmente la industria está bastante concentrada en la detección de todo. Lo que pasa que, bueno, al final hemos centrado sobre todo en salmonela porque tiene esas dos vertientes, ¿no? La parte de pollo y de huevo. Pero es verdad que Campylobacter también tiene la particularidad que es verdad que a nivel mundial, de hecho por la OMS, está considerada como el mayor agente causante de enfermedad gastrointestinal, mucho más que salmonela. Es decir, estos datos de la Unión Europea no nos pillan a los profesionales tan por sorpresa. De todas formas, se concentra mucho en salmonela, al menos en nuestro entorno, porque tiene también el hándicap del huevo, que Campylobacter, digamos que está solo centrado en el pollo crudo, pero salmonela puede estar en muchos más sitios, o suele estar en muchos más sitios. No quiere decir que Campylobacter no pueda estar en más lugares, pero es como que tiene muchos casos, pero está solo centrado en ese alimento producto concreto. En cambio, salmonela puede distribuirse en el huevo, en el pollo, también en carnes picadas, como hemos visto, es decir, un poco un abanico más amplio y en vegetales sin lavar también. Entonces, quizá por eso no es que la industria esté más centrada en su detección, sino que tanto en la charla que yo he enfocado mucho en salmonela y en el pollo, como a nivel global se percibe que hay más control y se habla más de salmonela porque es una bacteria que normalmente tiene una distribución más amplia, que tradicionalmente y aquí en España y en Europa ha hecho mucho daño y no tiene tantos casos como Campylobacter, pero en el entorno popular, si tú le preguntas a cualquier persona, sabe lo que es salmonela y una salmonelosis, pero quizá Campylobacter, ¿no? Aún así es curioso, como bien dice el compañero de esa comparación. Sí que lo es. Ok. Aquí hay otra. ¿Existe alguna legislación en la Unión Europea donde se permita la comercialización de carne de ave y huevos con la presencia de salmonela, declarándolo en sus etiquetas? Eso tomando en consideración que si el producto se consume con las temperaturas de conocimiento adecuados, se elimina. Y si existen los precios de estos, son los mismos de productos que no contienen este patógeno. Vale, sí que esto creo que es un poco lo que hemos comentado. Se permite, pero en la etiqueta en ningún caso aparece la cantidad del patógeno. O sea, no funciona así. Sí que hay legislación y normativa que nos dice, oye, a partir de esta cantidad de salmonela, tú no puedes vender tu producto. De hecho, son salmonela y listeria monocitógenes. También E. coli, hay diferentes parámetros legales que también se puede ver en la normativa de la Unión Europea. Em, Hay diferentes cantidades según también el alimento a partir de las cuales tú no puedes superar. Pero no es que tú puedas vender con bacterias y sin bacterias y le cambies el precio. No. Si superas el límite legal, el producto no puede venderse, el producto no puede salir a la venta. Y mucho menos al consumidor esto no, los términos microbiológicos en la etiqueta no se mencionan. Es decir, si el producto no cumple con la normativa europea, no puede entrar al canal oficial de comercialización. Lo que se suele hacer en estos casos, se pueden hacer auditorías, se puede revisar qué está pasando, pero hay límites críticos legales
que no pueden comercializarse. De hecho, en los supermercados, canales de distribución, que quizá en España, también en Europa, pero sobre todo en España, son como los sitios más estrictos, porque para tú vender tu producto en un supermercado, en una gran superficie, tienes que pasar por tus controles, por los que dice la ley, y luego aparte los que el propio supermercado establece, que suele ser muy estricto, porque un supermercado no deja que cualquier producto se venda ahí. Entonces, en ningún caso se va a permitir ni una diferencia de precio por presencia de patógenos, que va en absoluto. Lo que tiene que haber es unos límites tolerables que marca la ley y que están controlados, pero si pasamos de esa línea, el producto en ningún caso puede salir a la venta. Gracias. Creo que me voy con la última pregunta. Aquí dice no se recomienda, significa que queda la opción del producto. De hecho, hay detergentes en el mercado diseñados específicamente para esta aplicación. Yo creo que esto fue cuando estábamos hablando de si Lavado se del lavan pollo, los ¿no? huevos. Ajá, Ajá. o el pollo. Ujú. Claro, aquí hay un tema, yo de hecho personalmente lo he descubierto hace poco porque sé que en algunos países, pero creo que es Estados Unidos, creo que sí que los huevos todos por costumbre ya vienen lavados y desinfectados, o eso es lo que me han comentado. En ese caso yo os he hablado de lo que vemos aquí en España y en Europa y obviamente cuando se habla de no se recomienda, por supuesto no es legal, es decir, si cuando he dicho está prohibido o la legislación lo prohíbe es que no hay posibilidad de salirnos de ahí. Y cuando se habla de no se recomienda, casi siempre, si os fijáis, me he referido al ámbito doméstico, lavar el pollo, es decir, no hay ninguna normativa porque al consumidor tú no le puedes prohibir que lave el pollo. Y en vuestras industrias tampoco va a haber, digamos, algo que diga, no puedes lavar el pollo, puede haber manuales de guías de prácticas correctas o incorrectas, que en cualquier caso, ese tipo de práctica que va a hacer que en toda tu fábrica o en tu superficie haya una mayor presencia del patógeno, pero si tú luego sacas el producto a la venta y cumple con esos límites microbiológicos, efectivamente no pasa nada. Luego, a nivel de detergentes, eso habría que verlo ya cada zona concreta lo que hay. Ya os digo que aquí al menos, tanto en huevos como sobre todo en pollo crudo, hasta donde yo sé y lo que funciona en la industria, el huevo es que está prohibido, no se puede lavar por esa particularidad que tiene. Si hay luego otras aplicaciones y quizá es lo que pasa siempre aquí en España y en la Unión Europea, sabéis que generalmente se es muy estricto con estas cosas, quizá pues en otros países es más laxa, ¿no? Más suave la legislación y sí que lo permite. En cualquier caso, mientras todo cumpla con lo que tiene que cumplir, a priori no tiene por qué haber problema. Genial. Gracias. Yo creo que con esas preguntas vamos a terminar. Nos pasamos todavía un par de minutitos de la hora. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, Mario. Gracias por la participación activa que también tuvimos ahí en el chat con las preguntas. Como último, quería dejarles un link en donde pueden dejar como su información para poder recibir la parte de certificado de participación, para que puedan dejarme los datos ahí de las personas que nos acompañaron el día de hoy e invitarlos también a las demás conferencias que vamos a tener el resto del día y que puedan también pues seguir un poco más del contenido de Mario por medio de las redes sociales y también las plataformas que él cuenta. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un placer. Estamos en comunicación entonces. Que tengan feliz día. A ver, quito la pantalla. Vale. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer, como os decía, y nada, como decíais, nos vemos por redes sociales para cualquier cosita que os pueda ayudar desde aquí. Yo encantado. Así que gracias a todos por la participación y nada, y que disfrutéis con el resto de charlas también, que seguro que son muy, muy interesantes. Hasta luego.